Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le parece si vamos empezando mientras los demás se van acoplando? ¿Sí? Excelente, David, excelente, sí. ¿podés decir adiós en esta palabra de oración antes de empezar nuestro estudio de esta noche? Listo. Oremos. Nuestro amado Padre Dale. Celestial, te agradecemos por un día más de vida. Gracias, Señor, por el hecho de poder estudiar, Señor, tu palabra de esta manera. Gracias, Señor, por la predisposición de Manolo. Y te rogamos, Señor, que tú lo estés bendiciendo para que puedas expresar, Señor, lo que eh, tú quieres, Señor, hacernos llegar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Y como cada lunes, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Llegamos al capítulo 8. ¿Se dan cuenta ustedes que empezamos ya a irnos un poquitito más rápido que al principio? Ya pusimos las bases y ahora empezamos a edificar encima ya con un paso más rápido. Y como siempre, ¿verdad? Vamos a empezar con un repaso. Creo que mi repaso ya conocen todo de memoria. Fíjense ustedes, ¿qué escuela de interpretación seguimos nosotros? La futurista. La futurista, muy bien. Bienvenido Jorge, Buenas Dalmi, noches. Gonzalo, Joaquín. Buenas noches. El tema principal del libro, La segunda venida de Jesucristo. la segunda venida. Excelente. Y si hay referencias del Antiguo Testamento, siempre pregunto eso. Hay referencias, muy bien. Hay varios personajes que ya estudiamos: Jezabel, Balaam, los querubines. Y en el capítulo anterior, ¿se acuerdan ustedes que se menciona que la mayoría de las listas vemos en el Antiguo Testamento nomás? Las 12 tribus de Israel. Pues si ustedes empiezan a cotejar en el Apocalipsis, nomás se habla de las 12 tribus. El resto del Nuevo Testamento no tiene una lista de las tribus de Israel. Entonces también es una referencia al Antiguo Testamento. Ahora el bosquejo está en el libro Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Es el único libro de la Biblia que se divide a sí mismo. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de este. El tipo de literatura, el propio nombre del libro. Muy bien, es apocalíptica. Y las características de la literatura apocalíptica, ¿quién se anima a decir? Vamos a vetarle a Dalmi ahora. Dalmi siempre quiere decir. Ahora vamos a dejarle a otra persona que diga un poco. Vamos a ver si Cierto, de acuerdo. otro. Dalmi. Sí, otro pues. Dalmi siempre tiene que dar la cara por el grupo. Así es que vamos a ver qué dicen el resto. Porque también sabe. Jorge también sabe. Sí. Y por eso le vamos a dar oportunidad a otros. Bueno, Jorge, excelente. Ese espíritu de solidaridad es lo que me gusta. ¿Quién quiere decir? ¿Verdad? Primero que nada, el contenido profético, ¿sí? Segundo, el fondo exílico. Siempre hay exilio de por medio. En el caso de Daniel, por ejemplo, estaba en Babilonia. En el caso de Juan, estaba en Patmos, ¿sí? Tercero, la revelación por medio de visiones. Estas visiones contienen símbolos y la explicación de estos símbolos siempre se da por el Señor mismo o a veces también por ángeles. Y por último, el contenido escatológico. Incluso, por ejemplo, el libro de Zacarías también, que es un ejemplo de literatura apocalíptica, se nos describe claramente el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 14, versículo 4. Zacarías escribió su libro unos 500 años antes de Cristo. Hace 2500 años se nos predijo dónde Jesús va a venir por segunda vez y aún hoy sigue siendo futuro, ¿sí? Y fíjense ustedes de qué nos habla básicamente el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué dijo? El Cristo glorificado. Del Cristo glorificado a sí mismo. El capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia existió literalmente en el primer siglo de la era cristiana
y también creemos que probablemente representan un periodo de tiempo del cristianismo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que significa deseo ardiente, es la época apostólica, más o menos después de la muerte de Cristo, allá en el día de Pentecostés, hasta la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol en morir. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos eso? Porque en ese capítulo 2, versículo 13 menciona a los apóstoles y sabemos que en esa época existían los apóstoles. Hoy tenemos muchos pseudo apóstoles, pero ninguno es verdadero, todos son falsos. Después viene la época inmediatamente después de los de Éfeso, viene la época de Esmirna, que significa sufrimiento, la iglesia perseguida entre los años 100 a 312. Luego viene la iglesia comprometida, Pérgamo. Se une la iglesia con el Estado entre los años 312 a 606 aproximadamente, y luego Tiatira, los oscurantismos, sacrificio continuo, la Edad Media, entre los años 600 a 1517. Sardis, la Reforma, los que salieron entre los años 1517 a 1700, donde sobresalen Lutero, Calvino, entre otros. Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia a la que todos queremos pertenecer, el amor fraternal, entre los años 1700 a 1900 y de 1900 para arriba hasta el rapto de la iglesia de la Odisea, gobierno del pueblo, la iglesia apóstata. Luego vemos el panorama escatológico. Siempre me gusta mostrarle eso para no olvidar el orden, porque si salimos del orden, entonces mal interpretamos las escrituras. Todo inicia, decimos siempre, con la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Se forma la iglesia del Señor, es una especie de paréntesis en el plan de Dios, ¿sí? Y culmina con el arrebatamiento o rapto de la iglesia, que es el evento profético que estamos esperando hoy día. En cualquier momento el Señor puede volver por su iglesia, ¿sí? Luego, para la iglesia viene el tribunal de Cristo, ¿sí? Después del tribunal viene en el cielo las bodas del Cordero. Mientras la iglesia es juzgada y también mientras ocurre la boda del Cordero, aquí en la tierra se desarrolla la gran tribulación, que es lo que estamos estudiando ahora mismo. 7 años según las 70 semanas de Daniel, y luego culmina con el retorno triunfal de nuestro Salvador con su amada iglesia y pisa sus pies sobre el monte de los olivos. Se instala el reino milenial, que simplemente significa 1000 años, donde todo va a ser diferente. El lobo dice que va a pastar con el cordero, el león con el becerro, el niño va a estar jugando ahí con la serpiente, etcétera. Como fue más o menos en el Edén. Luego vemos el juicio ante el gran trono blanco, donde todos aquellos que rechazaron a Jesucristo por Salvador van a rendir juicio ante el Señor, y el Señor les va a mostrar por qué van a ir al infierno. Nadie va a poder decir, Señor, eres injusto. ¿Por qué? Porque el Señor le va a decir, mira, tuviste la oportunidad como todos para recibir a Jesucristo, lo rechazaste, y bueno, al rechazar solamente queda el infierno. A pesar de que no es una doctrina popular, sigue existiendo, es literal, hay fuego. Por más de que haya mucha gente que niegue, muchos credos no crean, digan que no existe tal cosa, que hay un aniquilamiento final, eso no es cierto, es una herejía. La Biblia no dice que el infierno no sea cierto. Es más, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y luego ya el estado eterno, la nueva Jerusalén, el Apocalipsis 21 y 22. Muy bien, Apocalipsis capítulo 4, vemos una visión celestial del que está sentado en el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el mar de vidrio, el arco iris de esmeralda, etcétera, etcétera. Capítulo 5, vemos que el Cordero toma el rollo sellado con 7 sellos, que representa el título de propiedad celestial de la tierra del que está sentado en el trono, que no es otro que el Dios, el Padre. Y luego tenemos las 70 semanas de año. Inicia el conteo, según Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 6, cuando Artajerjes, que era el rey persa en aquel momento, da la orden a Nehemías para llevarse a un grupo de judíos para reedificar los muros y las plazas de la ciudad de Jerusalén, aproximadamente en el año 445 a.C. Se reconstruye en 7 semanas los muros y la plaza de la ciudad, o sea, en 49 años. A partir de ahí hay 62 semanas más, o 434 años, con lo cual alcanzamos 483 años o 69 semanas,
culmina con la entrada triunfal de Cristo allá en Mateo 23, ¿sí? Por lo menos si supieras el día que está ocurriendo hoy, que está siendo visitada, le dice el Señor, se está cumpliendo profecías. Pero bueno, ellos le rechazaron a Jesús como su Mesías y como él mismo lo predijo en Juan 5:43, a mí que vengo en nombre de mi Padre no me recibís, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis, refiriéndose al anticristo. Luego se abre una especie de paréntesis en el plan de Dios para el pueblo de Israel, en donde él llama a otro pueblo, ¿sí? Como dice en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia de Cristo, que ya lleva más de 2000 años. ¿Cuándo de nuevo vamos a iniciar el conteo de la última semana que nos falta? El día que el anticristo confirme el pacto con muchos, como dice ya en Daniel 9:27, ¿sí? En ese momento inicia el conteo de la última semana o los últimos 7 años. Ahí empieza lo que se llama la tribulación y se divide en dos partes de 3 años y medio cada uno. Apocalipsis capítulo 6 hablamos de los sellos. Primeros 4 sellos nos hablan de 4 jinetes. El jinete que monta el caballo blanco nos habla del anticristo, ¿verdad? Que tiene un arco, pero que no tiene saetas, no tiene flechas, ¿sí? Eso nos dice que él diplomáticamente va a conquistar el mundo. Luego le sigue el jinete sobre el caballo rojo, que nos habla del derramamiento de sangre, de la guerra. Luego el jinete sobre el caballo negro, que nos habla de hambruna, ¿sí? Y por último, el jinete sobre el caballo amarillo, que nos habla de muerte, ¿sí? Luego del quinto sello dice, se ve bajo el altar las almas de los decapitados, ¿sí? Todos aquellos que han muerto como causa de estos 4 primeros sellos. El mundo va a decir, no, estos tienen la culpa porque ellos son los elegidos del Señor y por su culpa estamos sufriendo. Entonces van a enfurecidamente ir sobre los hijos de Dios que van a convertirse en la gran tribulación. Recordemos que la iglesia ya no está en ese periodo. El sexto sello, hay distintos fenómenos naturales. Tanto es así que todos los hombres van a querer huir, van a decirle a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Luego también vimos la batalla de Gog en Ezequiel 38 y 39. Dijimos que hay 3 puntos de partida. Algunos dicen que ocurrirá al inicio de la tribulación, otros dicen que va a ser antes o como parte de la batalla de Armagedón. Por último, al final del milenio. Eso nos habla ya en Apocalipsis 20. Pero lo que nos habla Ezequiel 38 y 39 creemos que es al inicio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Israel va a firmar un tratado de paz con el anticristo, según Daniel 9:27, y 1 Tesalonicenses 5:1 y 2 dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el anticristo va a ofrecer paz para Israel, va a ofrecerle seguridad, pero en ese mismo momento va a ser atacado por estas naciones que estuvimos estudiando. Y se menciona ahí en Ezequiel 38 y 39 que estarán enterrando los judíos cadáveres por 7 meses, que es consecuencia de esta guerra de Gog, y usando como combustible las armas durante 7 años. Y creemos que prácticamente está a las puertas. Muy probablemente ocurrirá una vez arrebatada la iglesia. En los países implicados nos habla de Gog, su tierra es Magog, después se nos menciona Mesec y Tubal, Persia, Cus, Fut, etcétera, ¿sí? Y los países actuales. Algunos han identificado a Gog en tierra de Magog con Rusia, ¿verdad? Mesec y Tubal con Turquía, ¿verdad? Siria, Irán, que son siempre enemigos de Israel. Luego han identificado a Cus y a Fut como Etiopía y como Libia, respectivamente, pero lo que no encuadra es que ahí habla de las regiones del norte y Cus y Fut están al sur de Israel, pero es bueno tener en mente como para más o menos hacernos una idea de lo que va a ser esta batalla. Apocalipsis 7 se nos menciona 2 multitudes, primero los 144,000 que son sellados por parte del Señor y el resto son gentiles que muy probablemente se conviertan como fruto del ministerio de estos 144,000 judíos. Y hoy empezamos con esta frase para estudiar el capítulo 8.
Fíjense ustedes, el séptimo sello, y esto quiero que se graben en la cabeza, dice comprende la segunda mitad de la última semana, o sea, los últimos 3 años y medio de las 70 determinadas por Dios y profetizadas por Daniel. Debe observarse que la apertura del séptimo sello no trae plagas o juicios directamente, sino la presencia de los ángeles con las trompetas. De hecho, debe considerarse que las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello. Entonces, ¿cómo podemos concluir lo que dice esta frase? Que los juicios, tanto sellos, trompetas como copas, no son paralelos, sino que son consecutivos. El primer sello, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Una secuencia, ¿sí? Quinto y sexto, otra secuencia, y por último, en este caso, por ejemplo, el séptimo sello que abre la siguiente serie de juicios. Por ejemplo, acá en el séptimo sello se abren las 7 trompetas, ¿se entiende? No son paralelos. Dijimos al estudiar las escuelas que algunos piensan que los juicios son paralelos. A pesar de que se parecen, vemos que no es así. El séptimo sello contiene las 7 trompetas. La séptima trompeta contiene las 7 copas de la ira de Dios. Son parecidos, pero vemos que cuando avanzamos en el libro, en la serie de juicios, las trompetas son mucho peor que los sellos. Y las copas son mucho peor que las trompetas, ¿se entiende? Entonces, no son eventos paralelos. Esto dice el hermano Samuel Pérez Millos. Y vamos a iniciar con la lectura de Apocalipsis capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los 3 toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Hasta ahí la porción que vamos a estudiar en esta noche. Fíjense ustedes cómo comienza el pasaje. Cuando abrió el séptimo sello. ¿Quién es el que abre el séptimo sello? ¿Se acuerdan? El que abre el séptimo sello, como todos los demás, es el Cordero, el Señor Jesucristo. Y dice, se hizo silencio por media hora. Ciertos críticos han hecho la objeción siguiente: si en el cielo no hay tiempo, ¿cómo es que aquí se menciona silencio como por media hora? Es cierto, en el cielo no hay tiempo, pero recordemos que el que escribe es Juan, que es un hombre en el tiempo. Versículo 2:
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Fíjense ustedes, ¿quiénes son estos 7 ángeles? Y hay algunos, por ejemplo, que como dice allá en Lucas 1:19, cuando Gabriel se presenta a Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Entonces lo ubican a Gabriel como uno de los 7 ángeles. Puede ser. Lo que a mí no me gusta es entrar en especulaciones. Si ustedes quieren creer que Gabriel va a estar, está bien, no hay ningún problema, solamente que la Biblia no lo menciona aquí por nombre. Otros también han identificado a Miguel, que se menciona también en la escritura, allá en Judas y en el libro de Daniel, ¿verdad? Como uno de los principales príncipes que están a favor del pueblo de Israel. Y si es que entramos en los apócrifos, dice que Rafael y otro Gemaliel, etcétera, son los que completan esta lista de 7 ángeles. En el PDF que escribí como material, les voy a pasar lo que dicen algunos autores. No estoy diciendo que eso sea lo que dice la palabra de Dios, pero me pareció interesante, ¿verdad? Ver cómo la gente completa esta lista. Les puse ahí una referencia. No estoy a favor porque son libros apócrifos, pero me pareció interesante para compartir. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí aparece otro ángel. Algunos maestros, por ejemplo, han identificado a este ángel como nuestro Señor Jesucristo, debido a que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones apareció el Señor como el ángel de Jehová, además de tener un incensario de oro que contenía las oraciones de los santos. Y sabemos que todas las oraciones son elevadas en nombre de Jesús. Entonces, ¿quién mejor que Cristo mismo para tener ese incensario? Ahora, tenemos que decir que hay 2 objeciones al respecto. Uno, una vez que el Señor Jesús se humanó naciendo en Belén, nunca más apareció como el ángel de Jehová. Eso vemos en el Nuevo Testamento, no se menciona a Jesús como el ángel de Jehová. Ahora, quiero hacer una excepción, porque vamos a estudiar, creo, la próxima semana, lo que dice el capítulo 10. Y quiero que abran ahí sus Biblias. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Apocalipsis 10:1. Si tienen, les leo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Fíjese usted algunas características de este ángel fuerte. Dice que estaba envuelto en una nube. ¿Se acuerdan ustedes cómo inicia el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis? He aquí que viene con las nubes. Dice, al describir su rostro, el apóstol Juan dice su rostro como sol. ¿Se acuerdan? Brillaba como el sol, dice ahí en Apocalipsis 1:14. Versículo 1 dice la segunda parte, y sus pies como columnas de fuego. Y el Señor se describe como sus pies como de bronce bruñido, refulgente como en un horno. Luego vemos que tenía este ángel fuerte un librito abierto. Y dijimos hace rato, según el capítulo 4 y el capítulo 5, que el Señor Jesús era el que estaba abriendo el libro o el rollo con los sellos, ¿se acuerdan? A la altura del capítulo 10 ya están rotos todos los sellos, el Señor ya los abrió completamente. Entonces, particularmente, yo pienso que este ángel de Apocalipsis 10 es el Señor Jesús, ¿sí? Pero el ángel que acabamos de leer, que tiene el incensario de Apocalipsis 8, creo que no es. Ahora, el segundo punto de objeción dice, aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis el Señor tomando el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en el versículo 1 de este capítulo 8, el Señor abre el séptimo sello. Particularmente, este ángel que tiene el incensario, creo que no es el Señor. Pero el de capítulo 10, sinceramente, por la descripción de este ángel fuerte, yo creo que es el Señor Jesús.
debemos notar el hecho que este ángel se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora, pareciera ser que nos da a entender esta parte del pasaje como que nosotros, los santos, o sea, los hijos de Dios, no oramos lo suficiente como debiéramos. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Dice ahí, oren todo el tiempo, ¿verdad? Y acá el ángel necesita añadir, dice, a las oraciones de los santos. Ahora, fíjense ustedes que 2 veces en este versículo 13 menciona al altar. Recordemos que al abrir el quinto sello, el Señor Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires que sufrieron la muerte como consecuencia de los primeros 4 sellos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ellos clamaban? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, con el juicio de las trompetas, Cristo responde a sus oraciones. Fíjense ustedes cómo es que en ese incensario se van acumulando todas nuestras oraciones. Pareciera ser que se acumulan las oraciones no contestadas, ¿sí? Y este es el momento en que el Señor responde las oraciones de aquellos martirizados, según lo que leemos ahí cuando se abre el quinto sello, aquellos que fueron muertos en la primera parte de la tribulación como consecuencia de los 4 primeros sellos, ¿sí? Versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso hacía el sumo sacerdote en el pueblo de Israel durante el Éxodo, por ejemplo, y luego en el templo de Salomón, ¿sí? Ofrecían ese incienso de olor agradable, grato al Señor. Versículo 4 dice, vemos que como el incienso desprende una fragancia agradable al quemarse, nuestras oraciones son para el Señor un dulce aroma y siempre son respondidas por Él. Qué interesante, ¿verdad? Para el Señor es algo agradable, un dulce aroma que le estemos elevando nuestras peticiones. Ahora, ¿estamos agradando al Señor elevando nuestras oraciones o le estamos quebrantando de tan poco que oramos? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjense ustedes que aquí vemos 2 elementos de juicio. Primero, dice el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. En el altar eran ofrecidos los sacrificios de los animales en juicio por los pecados del hombre. Y luego en segundo lugar hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Ya vimos esta expresión en Apocalipsis 4:5, una expresión bastante similar que invierte solamente el orden. Luego de esa visión en Apocalipsis 4 y capítulo 5, vemos que el Cordero desata los juicios de los sellos, capítulo 6. O sea, siempre que haya truenos, voces y relámpagos indica que está por venir juicio de parte del Señor. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Fíjense ustedes, el toque de las trompetas era un sonido que servía para anunciar el pronto acontecimiento de algún evento, como ataque del enemigo. Por ejemplo, el pueblo de Israel recibía cierto tipo de toque de trompeta para que se preparen para la guerra. ¿Verdad? Entonces ya cuando oía el pueblo ese sonido ya sabían que los enemigos estaban atacándolos. O si oía de otra forma, sabían que había muerto el rey, ¿sí? Etcétera. Tenía un significado diferente de acuerdo al toque de trompeta. Y eso mismo también vemos en 1 Corintios 14, 8 y 9. Fíjense ustedes, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los israelitas conocían bien este lenguaje, los de la antigüedad. Ahora les pregunto a ustedes,
¿Qué sonido estamos dando nosotros con nuestra vida y con nuestras palabras? ¿Estamos anunciando la proximidad de los juicios de Dios o estamos dando sonido incierto? Nadie puede leer nuestra vida porque es un desorden. Eso es importante también que veamos en nuestra vida si estamos anunciando realmente la proximidad de los juicios de Dios. Dice ahí, el sonido de las trompetas siempre va seguido de algo de importancia especial. El primer caso fue cuando la ley fue dada en Éxodo 19. Y luego para nosotros, por ejemplo, el arrebatamiento, dice el Señor, ahí 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Anuncia que vamos a ser todos arrebatados. Probablemente solamente oigamos el sonido de la trompeta en esa ocasión. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Fíjense ustedes lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 15. Miqueas 7:15, les leo. Yo les mostré maravillas como el día que saliste de Egipto. El Señor dice que va a volver a hacer cosas semejantes a lo que había hecho en las plagas de Egipto, y eso es lo que vemos aquí, cumplimiento en las trompetas. Vemos cierto paralelo entre lo que es el juicio de las trompetas y las plagas de Egipto. Por ejemplo, aquí afecta a la hierba verde. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor mandó una plaga de langostas que solamente dañe todo lo verde allá en Nilo? Bueno, aquí vemos también que se afecta a toda la hierba verde. Aparte de eso, vemos también un paralelo con lo que es la creación. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor creó al tercer día? Todos los árboles, toda la vegetación fueron creados en el tercer día. Y aquí vemos que es juzgada también la naturaleza por causa de nuestro pecado, ¿sí? A menudo el granizo se asocia en las escrituras con el juicio divino. Por ejemplo, allá en la Egipto, eso 9:13 al 25, Job 38:22 al 23, dice que el Señor tiene un depósito especial de granizo para el día del juicio, como también lo es el fuego. Vemos también, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24, fueron destruidos por fuego. Ezequiel 38:22 dice que va a haber granizo mezclado con fuego, etc. La combinación de fuego mezclado con sangre recuerda a Joel 2:30, que también describe el día del Señor. La sangre pudiera ser sangre verdad, o Juan pudiera haber estado empleando un lenguaje descriptivo. No obstante, ese diluvio de muerte fue lanzado por Dios sobre la tierra con efectos devastadores. Mucha gente va a morir. Gracias a Dios que nosotros como iglesia del Señor no vamos a estar. Mucho tiempo antes, 3 a 4 años, o sea, 4 años antes más o menos, ya la iglesia habrá partido con el Señor. Por supuesto que el aterrador resultado fue que buena parte de la tierra quedó quemada, dejándola inservible. Entonces la tercera parte de los árboles se quemó, destruyendo los frutos de toda la tierra. Imagínense ustedes lo que es en cuanto a alimentos, una catástrofe terrible. Por último, se quemó toda la hierba verde. Los efectos de tales fuegos catastróficos serían extensos y devastadores, incluso la destrucción de los cultivos, la construcción y la destrucción de los depósitos naturales de agua. Fíjense ustedes, para nosotros es bien actual. Hoy, ¿qué es lo que está de moda? Lo que es la charla, la quema de pastizal. Pero cómo es noble la naturaleza, ¿verdad? Hoy se está quemando todo, pero una semana, 15 días después, ¿qué pasa con la hierba verde? Vuelve a crecer, ¿verdad? Como si fuera que nunca se quemó, rebrota de la tierra y hermoso queda otra vez el pastizal. Bueno, eso mismo va a pasar después del juicio de la trompeta. Va a volver a crecer la hierba. ¿Por qué? Por lo que vemos en Apocalipsis capítulo 9, cuando se refiere a la quinta trompeta, a las langostas. Se le manda a las langostas, que son demonios realmente, no dañar la tierra, o sea, el árbol verde, los árboles verdes. Quiere decir que van a volver a brotar. Versículo 8 y 9, el toque de la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Convertir el agua en sangre nos recuerda la primera plaga de Egipto, como hablamos hace rato. Nota que Juan no dice que era realmente una montaña ardiente, sino como una montaña ardiente que fue arrojada del cielo. Ahora, probablemente según algunos autores sea algún asteroide o meteorito, ¿verdad? Que al entrar en nuestra atmósfera se va a encender y va a ocasionar terrible perjuicio, terrible daño a la naturaleza. Un juicio triple resultó. Una tercera parte del agua salada se convierte en sangre, una tercera parte de la vida marina murió y una tercera parte de las embarcaciones se destruyen. Esto sería un desastre ecológico y económico de proporciones sin precedentes. Imagínense ustedes, no es nada alentador lo que está contándonos aquí Apocalipsis. Versículo 10 y 11 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El tercer juicio de las trompetas presenta una antorcha ardiente que cae del cielo, indicando que es otro meteorito, dice este autor Tim LaHaye. Debe caer a tal profundidad y en un punto tan adecuado que contamina el suministro de agua de la tercera parte de los ríos del mundo. Indudablemente existe un lugar en la tierra donde se unen las nacientes, de tres grandes ríos. Cuando este meteorito, ajenjo o amargura, como dicen algunas versiones, choca contra ese lugar, vuelve amarga el agua de esos grandes ríos y aquellos que dependen de esas aguas mueren. No solamente se vuelven amargas, sino que también son tóxicas, venenosas y matan a buena cantidad de personas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Este cuarto toque de trompeta produce trastornos celestiales, de forma que la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas queda herida y su luz oscurecida. Este eclipse milagroso del sol, de la luna y de las estrellas lo predice Amós como señal del día venidero del juicio. Adviértase que los cuatro juicios se refieren a alguna catástrofe que cae sobre el mundo de la naturaleza. Fíjense ustedes, dijimos, los primeros cuatro de cada serie tienen mucha semejanza. Por ejemplo, dijimos que los primeros cuatro sellos traen cuatro jinetes. Aquí vemos que las primeras cuatro trompetas afectan exclusivamente a la naturaleza, indirectamente al hombre. El quinto y el sexto sello sí vemos ya que afectan a los hombres. También la quinta y sexta trompeta afectan directamente a los hombres, etcétera. Eso quiero que vayan notando esos paralelos. Versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Fíjense ustedes lo que dice esta advertencia. El versículo 13 expresa una firme advertencia a los seres humanos de las dificultades que aún les sobrevendrán. Juan dice que oyó a un ángel volar por en medio del cielo. Los mejores manuscritos dicen un águila en lugar de un ángel. De cualquier manera, lo importante en este caso es el contenido del mensaje comunicado. Ya sea un águila o un ángel, el mensaje es una seria advertencia con el fin de prevenir a los seres humanos respecto a los juicios que vendrán cuando las tres restantes trompetas emitan su penetrante sonido. Fíjense ustedes, no es nada alentador lo que se viene. Y terminamos con el estudio de estas trompetas. Fíjense ustedes que todo esto el Señor nos libra. ¿No les parece que es misericordioso y bueno nuestro Dios? La iglesia no va a estar al tiempo de la ejecución de las trompetas. Mucho antes de que se abran los sellos, la iglesia ya está con el Señor. Amén. No sé si tienen una pregunta, alguna duda.
esto podemos especular muchísimo, sino que no me gusta nomás hacer eso, ¿sí? Hay que entender la Biblia literalmente y eso es lo que dice la Biblia. No es nada alentador, pero eso es lo que dice la Biblia. No vamos a acá a ver, no, este es un meteorito, este es un asteroide. No, no me gusta entrar tanto en eso. Si es que la Biblia no es clara, mejor no ser dogmático, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Súper bien, Alfred. Excelente, qué bueno. El próximo lunes me gustaría tocar con usted Apocalipsis 9 y 10, porque realmente el 9 es quinta y sexta trompeta y el capítulo 10 es relativamente corto, entonces me gustaría hacer 9 y 10 la próxima semana, pero en dos tiempos. Apocalipsis 9, terminamos y luego vamos a hacer un receso de 15 minutos, 10 minutos, depende de ustedes, y seguimos con Apocalipsis capítulo 10. No va a ser muy largo. Yo creo que va a ser como hoy, más o menos dos tiempos, 40 minutos más o menos cada uno. Y vamos a terminar 9 y 10. ¿Les parece? No sé si o vamos a hacer nomás un capítulo por semana. Ustedes me digan. Y como te Lo quede que mejor, sí nomás, Manuel. va a implicar, lo que sí va a implicar eso que si es que hacemos dos capítulos, los audios van a ser un poquitito más que las semanas anteriores. Eso sí. Rayos. Eso va a ser el único problema. Yo creo que va a funcionar igual. Va a funcionar, qué bueno. Excelente, entonces no sé qué dice el resto, pero quiero decirles nomás que ya vamos a empezar a avanzar un poquito más rápido. No porque vamos a dejar de estudiar muchas cosas, sino porque realmente algunos capítulos son cortos y aparte ya tienen suficiente base como para poder entenderlo más rápidamente. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ninguna de mi parte, por lo menos. Y Milton parece que le queda claro también. Porque no habla. Ah, bueno, excelente. Milton, ¿querés decir algo? Estoy todavía para opinar, gracias yo. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a cada uno por conectarse y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. A Muchas usted, bendiciones. Buenas noches. Gracias, Manolo. Chao. Gracias a ustedes. Chao.